bienvenidos y bienvenidas a esta formación, a este taller que estamos arrancando el día de hoy. Es un inmenso honor por parte del CECI dar inicio a este seminario de formación básica en Cosmovisión Maya y el contexto sociocultural de los pueblos indígenas de Guatemala, que es una iniciativa del CECI que cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Relaciones Internacionales y la Francofonía del Gobierno de Quebec a través del programa Nuevo Quebec Sin Fronteras y con el apoyo del Gobierno de Canadá a través del programa de cooperación voluntaria que maneja el CECI. El CECI Guatemala propone ofrecer este seminario como parte de nuestras actividades de formación del personal y de movilización de las y los voluntarios. Esta formación es también el resultado de nuestra voluntad de trabajar con pertinencia cultural en Guatemala y en este caso con los pueblos indígenas que conforman más del 60% de la población, según diversos estudios. Esta formación es dirigida hacia personas del personal del CECI y a voluntarios de la organización principalmente, y también se subirá el contenido de estas formaciones en el hub del CECI, que es una plataforma, un espacio de aprendizaje y de intercambio que tiene la organización para su personal y sus voluntarios, que sean presentes o futuros. Para dar este seminario, que es compuesto de hecho de 3 sesiones, esta siendo la primera, tenemos el placer de contar con el profesor Daniel Matul en su calidad de profesor, de doctor, y tendremos el apoyo también de Saria Acevedo, nuestra colega, que es la coordinadora del proyecto de mujeres aquí en Guatemala, que animará los periodos de preguntas y respuestas. Me permiten introducir brevemente al profesor Daniel Matul. Daniel Eduardo Matul Morales es originario de Quetzaltenango, tiene un postdoctorado en epistemología de la Universidad de La Habana. También es doctor en mediación pedagógica por la Universidad La Salle de Costa Rica, entre otras cosas, otros diplomas. Es escritor y ha publicado varios libros sobre la cultura maya. Además, ha dictado seminarios a través del mundo, sobre todo sobre la cultura maya. En este seminario hemos propuesto dividir la formación en 3 sesiones y eso para cubrir 3 grandes temáticas que nos va a ofrecer el profesor Matul. La primera sesión tiene por título Diálogo y concepto del ejercicio docente, que es la de hoy. Y luego tendremos la segunda sesión que tratará de indagación de la cultura maya, para terminar con una tercera sesión que abordará el contexto de la cosmovisión maya. También quiero llamar su atención sobre la dinámica de estas sesiones. Tendremos una dinámica que tiene que ver con la mediación pedagógica y en este sentido tendremos bloques con cada vez 15 minutos de presentación por parte del profesor Matul, seguidos de 10 minutos de preguntas y respuestas. Y así tendremos 3 bloques en esta sesión y también en las otras sesiones. Eso con el objetivo de que se pueda dar presentación, dar espacio para la presentación, pero también tener un espacio de diálogo para preguntas y respuestas. Entonces, les invitaremos todas y todos a tomar la palabra durante este espacio de preguntas y respuestas, pero también pueden escribir sus comentarios, sus preguntas en el chat a medida que va avanzando la presentación y vamos a recopilar estas preguntas y esos comentarios con el fin de no perder nada y poder dar seguimiento. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a dar la palabra
al profesor Daniel Matul para que pueda iniciar su presentación. Muy buena sesión de formación a todas y todos. Muchas gracias, apreciado Arnaúd, por la presentación. Para mí verdaderamente constituye un honor poder participar en este seminario de formación básica en cosmovisión. Por supuesto, recurriendo al contexto sociocultural de los pueblos indígenas de Guatemala. Voy a tratar de trabajar desde el punto de vista de la mediación pedagógica. La mediación pedagógica tiene por objeto suprimir el monólogo que se acostumbra en la mayoría de procesos docentes para abrir el diálogo. La mediación pedagógica disuelve el binomio diálogo-monólogo. Por otra parte, la mediación pedagógica disuelve el binomio cercano-lejano, porque generalmente nosotros hemos aprendido los conocimientos que vienen de Europa, porque supuestamente pensamos que el conocimiento es universal. Desde el punto de vista de la mediación pedagógica, privilegiamos el contexto a efecto de demostrar que el conocimiento es contextual, que no hay conocimiento universal. Quizás sean las premisas más importantes para que podamos entablar un diálogo y, por favor, en libertad para decir lo que consideren conveniente, porque es otro de los aspectos de la mediación pedagógica, la libertad para contradecir, la libertad para debatir, la libertad para discutir y la libertad para proponer. Justamente por eso es que le llamamos diálogo a esta primera panorámica que vamos a dar acerca de lo que es el curso. Y aquí me gustaría sentar las bases. Es una conferencia cabecera que va a abordar los aspectos generales y cómo va a funcionar esta jornada pedagógica osada. Digo que es osada porque sí es un atrevimiento de la cooperación internacional que está llevando a cabo CECI para iniciar quizá un proceso de mayor profundización en los aspectos del conocimiento maya, en los aspectos epistemológicos, la orientación del espacio donde van a trabajar, la comprensión de la cultura. Y ese es uno de los aspectos fundamentales que deseo motivar, comprender, que va más allá de la observación. Y creo que si logramos comprender, vamos a tener una posibilidad de relacionarnos directamente con nuestro trabajo y también con las diferentes nacionalidades de la cultura maya. Por eso, esta parte voy a tratar de un pequeño análisis, motivar la discusión y comprensión del contenido de este seminario o taller de formación. Luego pasaré a hablar un poquito sobre las nociones principales de lo que vamos a conversar en estos 3 días. Y me parece importante también apelar a las 3 grandes revoluciones que están ocurriendo en todo
el planeta en este momento. Justamente nosotros sabemos que desde el siglo pasado iniciamos un cambio de época y no una época de cambios. Justamente todo el contenido del cumplimiento de 5.125 años, que se le denominó el 13 Batum en la cultura maya, nos permite establecer que estamos transitando hacia una nueva civilización, no solo en Guatemala, sino una civilización en todo el planeta. Por eso le voy a dedicar unos 3, 4 minutos, pero dejando la inquietud que podamos seguir investigando por nuestra cuenta para nuestra propia formación y para prepararnos y contribuir a ese gran cambio de época. Y como reitero, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Eso está muy bien establecido en la cultura maya y probablemente otras culturas. En la cultura probablemente judeocristiana, estamos generando también desde el siglo pasado el cambio de la época de Piscis a la época de Acuario. Marlene Ferguson hizo un trabajo que se llamó La conspiración de Acuario, que de repente pueden conseguir el libro en alguna librería y que fue prologado por Salvador Paniker, el propietario de la editorial Kairos. La otra estancia que vamos a trabajar son preguntas relevantes acerca del pensamiento maya. Yo creo que es muy importante porque estamos incursionando en la pedagogía de la pregunta, abandonando la pedagogía de la respuesta, que es la que nos ha mantenido el sistema guatemalteco. Se van a cumplir ya el año entrante, el 2024, justamente casi dentro de un año, la invasión a Guatemala aquí, que se inició aquí en Quetzaltenango. Vamos a cumplir 500 años de ser invadido y 500 años de aprender de buena o mala gana a dar respuestas, pero nunca se perdió en el aspecto propiamente institucional, que no lo pudimos hacer, la presentación de la pedagogía de la pregunta, pero que se mantiene en los diversos hogares, en los mercados, en las calles, en las carreteras, en el trabajo, en el campo, en la cocina, en todas partes, siempre se mantiene como dijéramos que fuera una especie de educación alternativa o paralela. Y con ello, la aspiración consiste en alcanzar un proceso de lucidez en medio de la crisis nacional. Diría yo que Guatemala está en crisis, pero no es la crisis de Guatemala, es la crisis de la civilización occidental en Guatemala. Nicaragua está en crisis, pero no es la crisis de Nicaragua, es la crisis de la civilización occidental en Nicaragua. Brasil está en crisis, pero no es la crisis de Brasil, sino que es la crisis de la civilización occidental en Brasil. Podríamos hablar de Chile y nos podemos ir a los Estados Unidos y vemos que los Estados Unidos están en crisis, pero no es la crisis de los Estados Unidos, sino que es la crisis de la civilización occidental en los Estados Unidos, y podríamos hablar también de la crisis de Europa. Al respecto, el ánimo de esta tarde
es hablar un poquito de los antecedentes con que ha cobrado vivacidad esta aventura de un seminario de formación para la cooperación internacional, buscando como acercarnos un poco al conocimiento maya. No me gusta hablar de epistemología porque es una palabra a veces muy rimbombante, pero sí alcanzar, incursionar en la epistemología maya, en su filosofía, en su metodología, en su reflexión ontológica, en su reflexión metodológica. Me parece que hasta ahora yo encuentro una posibilidad muy importante de contribuir a la cooperación internacional y al voluntariado. Siempre partiendo del contexto, porque lo mismo podría decir, no es lo mismo hacer voluntariado con las nacionalidades mayas de Guatemala que con las nacionalidades mayas de México o las nacionalidades quechuas de América del Sur o las nacionalidades mapuches de Chile o las nacionalidades de Chiapas. Cada quien tiene sus particularidades, aunque tenemos puntos de coincidencia. El asunto es que ya dije que vamos a cumplir 500 años y de repente podría haber una iniciativa de la cooperación internacional para de repente hacer un documento, porque sí, realmente vamos a cumplir 500 años de una tragedia para las culturas de Guatemala. Y precisamente por eso es que nunca el Estado Nacional y los gobiernos que lo han administrado y gerenciado jamás se han preocupado por generar, por buscar procesos educativos, procesos de investigación, procesos de aprendizaje para aprender el sistema de ideas inspirados en la cultura maya, que tienen que ver con la interpretación y explicación de la verdad. Para interpretar y explicar la realidad, para interpretar y explicar la cultura, para interpretar y explicar otra vertiente de pensamiento que no corre por el método lógico racional, sino ahora podemos decir con bastante soltura y bastante solvencia que la cultura maya corre por las lógicas no lineales. Y ese ha sido un gran problema, más allá de las confrontaciones físicas, de las ocupaciones territoriales, que también es un problema muy serio. El desdén, la negación del reconocimiento de nuestras epistemologías, de nuestras posiciones filosóficas. La cultura maya tiene una filosofía que vamos a profundizar probablemente en la próxima reunión. Tiene un sistema jurídico, tiene una vertiente muy puntual de lo que es el arte. Pero esto, de alguna manera, fue negado, pero no ha naufragado. Está con el pabellón de ese conocimiento que ahora asume grandes responsabilidades con lo que ahora conocemos como epistemologías del sur y que tienen puntos de coincidencia con los nuevos paradigmas de la ciencia. Estamos hablando de la teoría de la complejidad,
Estamos hablando de la teoría de sistemas. Estamos hablando de la ecología profunda. Estamos hablando de la bioética global. Incluso con el pronunciamiento de la Carta de la Tierra, hay muchas coincidencias entre el pensamiento contemporáneo y el pensamiento más antiguo de Guatemala o de Mesoamérica. El problema para que esto haya sido negado, sepultado y ridiculizado, tratando de estimar la destrucción espiritual de todos los portadores de la cultura maya, los colonizadores europeos iniciaron un proceso de diablificación de América. Y en ese proceso de diablificación de América y particularmente de Guatemala, junto con ellos llegó el diablo que no conocíamos aquí, llegó Satanás y todo lo que nosotros hemos hecho, nuestros antepasados más lejanos, los antepasados más cercanos y la perspectiva de conocimiento que tenemos nosotros ha sido perseguido con tal de destruir el espíritu de los portadores de la cultura, y a mí me parece que ese es uno de los crímenes más horrendos que existen, que a uno, siendo miembro de la cultura maya, le dé vergüenza ser maya, y le dé vergüenza porque es el sistema el que le genera esa inducción a la negación de su ser físico, de su ser espiritual, incluso hasta su ontología. Muchos hermanos han tenido que cambiarse los apellidos. Otros hemos dejado de hablar el idioma para evitar la persecución, la discriminación y el racismo en todos los niveles de la sociedad. Sin embargo, y este es otro problema muy difícil, que para evitar la discriminación, nuestra personalidad, nuestro espíritu se divide en dos. Es un trauma muy difícil, porque cuando salimos a la calle, en la institucionalidad del Estado impuesto, tenemos que actuar como miembros militantes y ciudadanos de ese Estado impuesto. Y estamos gobernados por autoridades que no son nuestras autoridades. Vamos a recibir clases a las escuelas desde el kindergarten hasta la universidad, a recibir conocimientos que no son los nuestros. Pero cuando regresamos a la casa, hablamos con libertad y ahí entramos a la consideración de nuestro ser íntegro como portadores de la cultura. Tuvieron que pasar casi 500 años hasta que en 1996 se firmaron los acuerdos de paz, que de alguna manera, lo vamos a ver en el curso de esta discusión, hay un reconocimiento, pero no hay un acogimiento institucional. Estamos todavía en el momento de la pluriculturalidad y no hemos alcanzado la interculturalidad. Antes de los acuerdos de paz, estábamos únicamente como parte de la población que prestaba sus servicios al gobierno y a las empresas privadas, pero no teníamos ningún
reconocimiento. Éramos una sociedad multicultural. Una sociedad multicultural es cuando no tiene relaciones de poder, no tiene relaciones en la toma de decisiones, ni es reconocida por el Estado. Con los acuerdos de paz surge un conjunto de normas jurídicas que se inician para ir cimentando las posibilidades de tomar decisiones en la planificación democrática del desarrollo. Hablo del Código Municipal, hablo de la ley del sistema de consejos de desarrollo, estoy hablando de la ley de descentralización y la ley de desarrollo social. Esas leyes permiten transitar de la multiculturalidad a la pluriculturalidad con un reconocimiento de alguna manera que se refleja en las distintas defensorías, especialmente la Defensoría de la Mujer Indígena. Algunos hermanos han asumido cargos en la administración pública, pero han sido muy contados. Y ahora se atreven a generar el currículum nacional base y la educación intercultural, bilingüe intercultural, pero no tiene todo el apoyo económico y el respaldo institucional del Estado. Creo que ahí vamos transitando muy despacio, pero por lo menos en la perspectiva mía, parece que por primera vez con los acuerdos de paz empezamos a ver la posibilidad de un nuevo horizonte y que ahora se conjuga ya no en la lucha política, sino en el apoyo y en la posibilidad de aumentar nuestra presencia en el cambio civilizatorio que se está produciendo en todo el mundo y que ahí contamos también con el despegue de los movimientos de las nacionalidades milenarias en América del Sur y en la parte sur de México y probablemente aquí en Guatemala. Pero yo necesito que cobremos conciencia cómo esta empresa diablificadora fue diseñada para atacar el espíritu, por supuesto, que tenían una maestría porque habían peleado 800 años para la expulsión de los árabes, de los moros y de los judíos en España. Hasta que en 1492, en enero, triunfan y se da la expulsión de los árabes y de los judíos, pero ya habían pasado en la práctica del racismo y la implantación del nacionalcatolicismo español. Es decir, por primera vez en el mundo, un Estado decreta como su religión el catolicismo, pero con todo un contenido nacional que implica racismo, que implica discriminación, que implica agresión. Solo basta ver los poetas del siglo de oro de España, cómo expresan ese racismo. Pongo, por ejemplo, a don José de Espronceda, un brillante poeta de ese tiempo, pero que toda su vertiente de poesía estaba fundamentada en el racismo, y ya no digamos lo que de alguna manera vamos a ver sobre lo que hizo un abogado padre que se especializó en la defensa de los derechos humanos, hizo su licenciatura en España como defensor de los derechos humanos, que se llamó Juan Gines de Sepúlveda. Él decía que la diferencia entre un español y un maya era la diferencia que hay entre un español y un mono, entre un español y un niño.
¿Se pueden imaginar ustedes el pensamiento de un defensor de los derechos humanos que hizo su tesis sobre derechos humanos para obtener el grado de licenciatura y que incluso nosotros estudiamos en la carrera de abogado y notario en la Universidad de San Carlos las teorías de Juan Gines de Sepúlveda? Y eso hasta hace poco que de alguna manera ha sido un poco descartado de la Universidad de San Carlos. Pero lo que quiero decir es que la religión del nacional catolicismo español fue la que inundó toda América, y no voy a hablar de la Inquisición y todas las barbaridades, porque tampoco es una reunión de queja, sino es de cómo entender sobre qué bases nosotros nos desenvolvemos y estamos trabajando. Y ese es un punto fundamental que a mí me apasiona, porque es la verdadera resistencia contra la imposición epistemológica, contra la imposición cultural. Resistirnos a asumir las lógicas planteadas por Europa. Y por eso es que a veces no se nos entienden nuestras posturas, porque realmente somos desobedientes epistémicos. Si vamos a cumplir 500 años de invasión, vamos a cumplir también 500 años de haberse inaugurado la desobediencia epistémica en términos de España, en términos de Europa, que trató de hegemonizar al mundo, pero no le alcanzó. Hoy están en problemas. Afortunadamente, los descubrimientos de la ciencia finales de los años de 1800 y principios del siglo XX, los descubrimientos de Max Planck, Albert Einstein, Heisenberg, Rupert Sheldrake y todos esos grandes pensadores han puesto en evidencia las limitaciones que tiene la dogmática científica fundamentada en Newton para poder explicar el universo, la Tierra, las relaciones sociales, los procesos educativos. Entonces, esa desobediencia epistémica ahora está pasando a otros niveles de poder buscar consensos con las nuevas posiciones de quienes están asumiendo el cambio de civilización, y que ustedes habrán leído todos los documentos de ecología, todos los documentos de las nuevas organizaciones políticas. Hoy en todas partes está en crisis el sistema democrático, ya nadie confía en los partidos políticos. Creo que ahí hay una reflexión que también está muy presente de manera explícita o en la memoria colectiva de la cultura maya. Llegamos así hasta 1821, donde por una necesidad económica, por una necesidad de poder, por una necesidad de protagonismo, los españoles, nacidos en Guatemala, que se le conoce con el nombre de criollos, pero que han sido los terratenientes que han gobernado Guatemala y siguen gobernando, los que iniciaron el proceso de independencia, pero antes en Totonicapán, Atanasio Tzul, uno de nuestros padres antecesores, y juntamente con Lucas Aguilar, habían presentado la posibilidad de una lucha anticolonial. Y tampoco voy a abundar en esto porque es apasionante y de repente me quedo pegado ahí.
Pero lo que quiero decir es que han querido negar la lucha anticolonial y presentarlo como revueltas indígenas, como motines de indios. Incluso hay un pensador excelente en sociología, en investigación, don Severo Martínez, que tampoco le da crédito a la lucha anticolonial y escribió un libro que se llama La Patria del Criollo, donde habla de los motines. Escribió un libro particular sobre motines de indios, con toda esa carga de racismo. El criollo, entonces, se reconoce como heredero de España, pero ya no como un vasallo del rey, desde el punto de vista institucional, sino como ciudadano de una nación independiente. Pero miren, por favor, quisiera llamar la atención cuáles son el pensamiento de los criollos a través de la cabeza más brillante de ese tiempo, de los años de 1820, 1821, es considerado como el sabio del valle, dentro de los terratenientes, los criollos, o yo voy a hablar de la oligarquía que se implantó en ese entorno. Pero me refiero a la oligarquía no en el sentido de insulto, sino en el sentido sociológico. Ellos son oligarcas, pero ni siquiera se reconocen como oligarcas. Y cuando uno les dice oligarcas en el sentido sociológico, piensan que uno los está ofendiendo, porque ni siquiera han llegado a comprender cuál es su función sociológica en la historia del país. Pues este pensador, don José Cecilio del Valle, estaba al servicio de la ideología que venía del racismo de esos 800 años que estuvieron en la guerra de los españoles para expulsar a los judíos, a los moros y hasta los árabes de España. Incluso fíjense ustedes que a nosotros, como tenemos el color café de los moros, se nos etiquetó y se nos puso de apodo morenos. Y eso lo hemos interiorizado. Incluso hasta en el DPI, en la cédula de vecindad, dice color de la tez morena. Y yo he averiguado y les digo a mis alumnos que les doy 25,000 quetzales y me van a traer crayones de color moreno, acuarelas de color moreno. Y no las llevan porque no existe ese color. Ese fue un apodo, un sobrenombre que necesariamente nos ubicaba como enemigos de los españoles. Pues este pensador, José Cecilio del Valle, aquí estamos pasando muy rápidamente a la independencia. José Cecilio del Valle decía, los indígenas son incultos, ignorantes, pobres, miserables y casi salvajes. Para darles fuerza moral, hay que vestirlos a la española y enseñarles a hablar, leer y escribir el castellano y procurar el mestizaje con las otras clases para mejorar su fisonomía, la talla y el carácter. Es decir, que nosotros somos feos para Cecilio del Valle. Y había que buscar otras mezclas, otros mestizajes para mejorar nuestra situación de presencia anatómica. Eso se mantiene todavía.
se mantiene y no ha cesado de trabajarse en el sistema ideológico de Guatemala. Es el fundamento. Dos cosas son el fundamento del sistema ideológico de Guatemala. El racismo, que es el que hace que el sistema se preserve, se reproduzca y busque su prolongación hacia el porvenir. Eso es cualquiera lo puede comprobar en Guatemala porque es muy evidente. O a veces el racismo sutil, que es mucho más difícil de combatirlo, pero las dos corrientes se dan entre el racismo abierto y desembosado y el racismo sutil. Y la otra, en cumplimiento del postulado de Juan Jacobo Rousseau, cuando se hizo la Revolución Francesa, Juan Jacobo Rousseau les dijo a los burgueses que habían destruido el feudalismo: ustedes tienen poder y ustedes tienen fuerza, pero esa fuerza y el poder no les basta si no convierten ese poder y esa fuerza en ley, porque es la que les va a reproducir. La Constitución de la República les va a reproducir el poder, les va a reproducir la riqueza. Y es lo que ha funcionado aquí en Guatemala. Miremos cómo está la situación jurídica hoy en el país. Entonces, los terratenientes, los oligarcas, no tienen dinero por lo que tienen de riquezas, sino tienen el dinero porque se reproduce a través de la Constitución Política de la República. Hay de aquel que en Guatemala plantee el cambio de la Constitución Política de la República, porque eso supone la emergencia de las nacionalidades mayas a tomar decisiones juntamente con ellos. Y no puedo hablar de burguesía porque la burguesía en Guatemala no existe. Tal vez eso lo vamos a discutir más adelante. Lo que estoy haciendo es poner un contexto. Luego, después de la independencia, creo que ya estaba don Lázaro Cárdenas como presidente de México, si no me equivoco. Y tanto era el daño que nos estaban haciendo en condiciones de miseria, sin trabajo, y que ahora se está repitiendo porque ahora tenemos que ir a buscar trabajo a los Estados Unidos. Los gobiernos se reunieron en Perú y llevaron a cabo una reunión y de repente tuvieron una crisis de sentimientos y dijeron: ya no es posible que estemos haciendo esto con los indígenas. Probablemente inspirados en Fray Bartolomé de las Casas, que fue un fraile, un cura, que de alguna manera asumió la responsabilidad de la defensa y tuvo unas discusiones muy grandes con Juan Quínez de Sepúlveda. Y Fray Bartolomé, pues, siempre es apreciado por nosotros. Entonces, los estados llevaron a cabo una política que conocemos como el indigenismo. El indigenismo es el aparato ideológico del continente para ayudar al indio, para ayudar al desposeído, para hacer políticas públicas para indígenas. Aquí hay un elemento fundamental y yo quiero referirme con todo respeto, pero con alegría, que es casi este tipo de indigenismo lo hacen la mayoría de las organizaciones no gubernamentales que hacen solidaridad con Guatemala. Son organizaciones indigenistas
Yo tuve la oportunidad de acercarme a una de esas, pero me espanté cuando primero me pedían el marco lógico, me pedían los objetivos de acuerdo a los manuales y al planteamiento que ellos tenían en su visión indigenista. Y entonces siempre el indigenismo nos definió como problema. Entonces, en esta reunión del Perú, se plantearon la posibilidad de cómo resolver el problema indígena. Para empezar, nosotros éramos un problema y entonces surgieron las políticas de hay que asimilarlo. Es decir, hay que convertirlo en ladino, hay que convertirlo en mestizo. Hay que convertirlo en ciudadano con todas las características del planteamiento de la ciudadanía europea. Hay que aculturarlo, porque ellos no tienen cultura, tienen costumbres. Y nosotros tenemos que darles a conocer y hacer los cultos. Tenemos que llevar a cabo el mestizaje, la integración, y hay que desintegrarlos como culturas. A mí me dolió mucho porque le tengo mucha admiración a Lázaro Cárdenas, que en México fue presidente, cuando él dijo, aquí el problema es que vamos a tener cuidado con estas políticas indigenistas, que no vamos a indianizar México, sino que vamos a mexicanizar a los indios. Ya estaba don Lázaro ya fuera, probablemente en ese tiempo, yo no sé cómo estaban los estudios antropológicos, los estudios sociológicos, pero lo que más me hace pensar es el sentimiento, la percepción que se tenía de nuestras nacionalidades en América y de nuestras naciones. Entonces, en el 40 se realiza el primer Congreso Indígena en Pátzcuaro, México, y se funda el Instituto Indigenista Interamericano. Y en Guatemala también se funda, como consecuencia de esa reunión, el Instituto Indigenista de Guatemala, que de alguna manera se acercaba a hacer algún tipo de investigación, pero cuando llega Vinicio Cerezo al poder, cierra el Instituto Indigenista, que era apenas un resquicio donde se podía hablar del calendario, donde se podía hablar de la arquitectura, de las matemáticas, de la ciencia maya. De alguna manera se presentaban algunos trabajos. Cerezo cierra el Instituto Indigenista y junto a ello cierra las escuelas de administración pública. Imagínense cómo estamos en esto. Entonces, hoy hemos dado un salto bastante cualitativo, porque a raíz del indigenismo, la Universidad de San Carlos y los centros de discusión política también asumen esas condiciones de indigenistas. La discusión fue muy rica, porque en los círculos sociológicos de los intelectuales guatemaltecos consecuentes, se entró a discutir el problema indígena. Pero alguien dijo, no, hombre, estamos mal, porque ellos no son un problema. Ellos son una cuestión. Y sí, es una pregunta que hay que resolver. Entonces dejamos de ser problema para ser cuestión. Todos dijeron, no, también estamos mal. No, ellos son un asunto indígena. Ahí fuimos evolucionando hasta llegar a los acuerdos de paz, donde ahora somos el tema indígena. Entonces, todas las organizaciones de izquierda recientemente, y voy a hablar de esto porque vi a uno de los comandantes de la revolución
hablando en una entrevista y una discusión que hubo efectivamente por la consolidación de los partidos de izquierda, y tuvo el descaro de decir: nosotros ya no avanzamos con los acuerdos de paz porque nunca nos pusimos de acuerdo, y cuando nos repartimos los acuerdos de paz, imagínense un pensador de la revolución que diga que los acuerdos de paz se repartieron, cuando es una cuestión global, cuando es una manifestación de cómo resolver todos los problemas sin estárselos repartiendo. Y entonces me comentaba que también la cooperación internacional llegó a ese extremo de repartirse los acuerdos de paz, y que tenían un pizarrón, y cuando se juntaban todos ponían identidad y derechos de los pueblos indígenas, el papel del ejército en la nueva posibilidad de la organización del Estado, la defensa de los derechos humanos. Hacían toda la lista y decían: ¿qué organización agarra este acuerdo? Yo, todo. Bueno, entonces usted también era la misma repartición. Pero habíamos avanzado porque decían: ¿quién toma el tema de la tierra? ¿Quién toma el tema de la mujer? ¿Quién toma el tema de los pueblos indígenas? Entonces todo el país estaba tematizado, pero jamás hubo una posibilidad, como lo están haciendo ustedes, de asumir la responsabilidad del estudio del fenómeno nacional guatemalteco, y dentro de eso vamos a estudiar el fenómeno de la cultura maya, vamos a estudiar el fenómeno de la mujer, porque hasta la mujer pasó a ser un tema, cuando es un nervio viviente de la realidad guatemalteca. Vamos a estudiar el fenómeno de la tierra, y entonces quizá ahí nos pueda salir una posibilidad de una reflexión puntual. Entonces, la idea fundamental de esto va por esa vía: cómo dialogar para posibilitar la comprensión. Esto es básico, porque comprender quiere decir en qué se parecen dos cosas que son distintas. En cambio, analizar en qué se diferencian dos cosas que son distintas. En esta comprensión aprendemos a ser cultos en la cultura del otro. ¿Por qué? ¿En qué nos parecemos los mayas con los anglosajones? ¿En qué coincidimos? Eso es comprender. Es el método de la cultura maya. ¿En qué nos parecemos los mayas a los hermanos aymaras de América del Sur? Si somos dos culturas totalmente diferentes, pero en algo tenemos que coincidir. Cuando llegamos a eso, vamos a llegar a la comprensión. Quizá más adelante, en las próximas reuniones, vamos a hablar cómo comprender los astros, cómo comprender la luna. ¿En qué me parezco yo que soy totalmente diferente a la luna, y la luna en qué se parece a mí que es totalmente diferente? Yo creo que esa comprensión fue el más alto nivel de la epistemología, del conocimiento, de la filosofía, de la cultura maya, hasta darse cuenta que somos parte del universo, que el universo está en nosotros y el universo es en nosotros.